Contravía. Después de que se impulsara el no en el plebiscito, el presidente Santos invitó a los líderes del no a trabajar las diferencias sobre los acuerdos de La Habana. También se conocieron las declaraciones de Juan Carlos Vélez, presidente de la campaña, donde reveló la estrategia engañosa que usaron los líderes del no para imponerse en las urnas. Hay unos sectores que se han declarado totalmente enemigos de la paz y del proceso de paz. Esos sectores los encabeza el expresidente Álvaro Uribe, también el procurador general Alejandro Ordóñez. Primero, que no se presenten propuestas imposibles. Segundo, ayúdenos a avanzar con sentido de urgencia, es decir, no dilatar. Votamos no, seguimos por la paz, urgencia y paciencia. Algunas proposiciones. A Uribe le aterra que los militares sindicados confiesen yo pienso que ya estamos sobre el tiempo de estar implementando los acuerdos porque ya fueron firmados. ¿Se les ha ponido cuidado a eso? Yo creo que con el simple hecho de que, no sé, 10.000, 15.000 fusiles se apaguen, ya es un motivo suficientemente fuerte como para entender que es un buen camino. Vinculándonos y mucho más a las mujeres indígenas, que somos las que vivimos en la violencia y ponemos los muertos en nuestro territorio. Y hasta que no tengamos los acuerdos plasmados en la realidad, que se conviertan en hechos políticos, no vamos a desistir de estar en la calle y movilizarnos. Esta es la única oportunidad que tenemos antes de que Colombia sucumba de nuevo en la guerra. Pareciera que en esta supuesta segunda negociación en la que están tratando de ponerse de acuerdo los distintos sectores que inciden en que esa guerra pueda terminar, ese conflicto pueda terminar, se puede llegar a un acuerdo, pero no lo sabemos, no sabemos qué tan hondas sean las diferencias entre los sectores que están allí intentando dialogar o no. Lo cierto es que yo veo que hay un factor que hace falta y que siempre hizo falta en la sociedad colombiana, que es la expresión política de la ciudadanía. Cada vez más la política en Colombia es encarnación de unas minorías plutocráticas, o de unas minorías ilegales, o de unas minorías violentas,
pero la gran mayoría de la población cada vez brilla más por su ausencia. Y si algo se sintió en el día del plebiscito fue la ausencia de la sociedad. Más de 50 años de guerra, millones de víctimas, desplazados, desaparecidos, un país con múltiples actores armados como los paramilitares, guerrilla y el Estado, han dejado una historia sin contar con crímenes de todo tipo. Una historia que a través de la Justicia Especial para la Paz podrá componerse, para que Colombia pueda recordar y construir el relato de lo que ha pasado. Hay tres grandes sectores enfrentados en esta guerra, que en los momentos más neurálgicos de la guerra se han manifestado como el Estado, la guerrilla y el paramilitarismo, ¿no? Esas son las tres fuerzas que están allí en esa guerra, ¿no? Que no coinciden plenamente, aunque por momentos, por supuesto, pueden coincidir. Cuando en el 98 Andrés Pastrana intentó hacer la paz, se intentó una negociación entre el gobierno y las guerrillas, pero el paramilitarismo quedó por fuera de esa negociación y arreció en su actividad de una manera bastante violenta y terrible sobre la sociedad. Estalla en el 2008 el escándalo de los falsos positivos y empieza a verse que ese problema era de una dimensión mucho más grande de lo que mucha gente llegó a pensar. Al tiempo con eso de los falsos positivos había estallado lo del DAS, lo de las peleas con la Corte Suprema de Justicia, en fin, se había deslegitimado otra vez el Estado muy duramente. Y en un gobierno cuya prioridad era la seguridad, precisamente los estamentos de seguridad eran los que más estaban siendo cuestionados, que el DAS, las chuzadas y los falsos positivos. Entonces digamos que la guerrilla, y si uno le pone a ver las curvas de acciones violentas, la guerrilla que venía un tanto descendiendo sus acciones violentas en el 2008 para la curva descendente y empieza o a mantenerse igual o a subir un poco. Eso fue lo que en últimas hizo que el Estado dijera, bueno, aquí hay que negociar. Que los 20 años siguientes al asesinato de Gaitán fueron evidentemente los años en que se persiguió la principal idea del gaitanismo, que era la de que liberales y conservadores podían ser hermanos. Ese era el sueño de Gaitán, y contra ese sueño conspiraron las élites políticas, fanatizando a la gente contra los otros y creando esa polarización que le trajo tantas desdichas a este país. Yo miro con mucho recelo todo esfuerzo de polarización que viene desde las élites, porque siempre ha servido para lo que siempre sirve la división, ¿no? Divide y reinarás, nos enseñaron desde hace mucho tiempo, y en Colombia desde hace mucho tiempo, cada vez que las dirigencias ven amenazada su supervivencia, recurren al instrumento de polarizar a la sociedad y de fanatizarla a favor de uno o de otro bando. Yo creo que por primera vez se está estructurando ya un mecanismo que ha sido ensayado en muchísimos estados previamente que han estado en situaciones como esa y que permiten poder reconstruir la verdad de lo que ha pasado de manera no judicial y que da mayores garantías de poder hacerlo de manera más integral. Creo que la creación de la Comisión de la Verdad le está apuntando a eso. La verdad en procesos previos ha estado compartimentada, un gran esfuerzo por parte del Centro de Memoria Histórica. En el año 2003, en el gobierno de Uribe Vélez, Colombia firmó un acuerdo de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia. Acuerdo que no fue refrendado en las urnas, sino por la Ley de Justicia y Paz 975 del 2005. La Ley de Justicia y Paz, dentro de la legislación de Colombia, es un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización con la guerrilla.
a partir del año 2002 se intentó una negociación entre el Estado y los paramilitares y no con la guerrilla. La guerra continuó porque la guerrilla seguía en acción y muy enérgicamente. Ahora, a partir del gobierno de Santos, de que comenzó el gobierno de Santos y la negociación, se volvió a intentar un acuerdo entre el Estado y la guerrilla, pero una vez más los paramilitares no han sido tenidos en cuenta porque parecía que están desaparecidos, pero son ejércitos que, como se sabe, cuando se necesita que no estén, no están, y cuando se necesita que estén, vuelven a aparecer. La desmovilización de 35.407 hombres armados da un parte muy bueno en términos cuantitativos, pero lo que llama la atención es la presencia de paramilitares en 217 municipios. Grupo como las Bacrim, Rastrojos, Urabeños, Paisas, Águilas Negras y ERPAC, que engrosan una cifra alrededor de 8.000 hombres. Las negociaciones con los paramilitares durante los periodos Uribe no tuvieron un similar nivel de rechazo en las fuerzas militares como se rechazaban los de las guerrillas. Más bien diría uno, algunos casos estaban esperando era que no hubiera tanta verdad, porque varios militares estaban comprometidos con ellos y eso lo procuraron dejar a un lado, y algunos también empezaron a esgrimir el discurso de que eran delincuentes, que al decir la verdad buscaban solamente la rebaja de penas, pero no estaban diciendo la verdad. En fin, la actitud fue muy diferente, porque varios habían caído en la tentación de aquella de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y estaban comprometidos con ellos, ¿no? La legislación colombiana en el pasado ha permitido que se establezcan condiciones especiales de reclusión, y uno de esos ejemplos son los pabellones especiales de justicia y paz, que aparentemente en realito se había acordado que iban a ser una granja agrícola, pero como esto fue un proceso legislativo que se dio en el Congreso, nunca se estableció que fueran ese tipo de establecimientos, pero sí que se crearan unos pabellones especiales con unos privilegios, llamémoslo así, que además buscaban garantizar, por ejemplo, la construcción de la verdad, que un máximo representante de algún frente, algún bloque, en este caso, pudiera reunirse con miembros de su grupo para reconstrucción de hechos, para poder participar en las audiencias, poder tener computador, un celular, ese tipo de cosas normalmente en los sistemas carcelarios ordinarios no estarían permitidos. Según la Agencia Colombiana para la Reintegración, desde el año 2002, 56.796 colombianos han dejado las armas. En el año 2006, 18.167 paramilitares se desmovilizaron. En los siguientes años la cifra ha disminuido, aunque se conoce del surgimiento y crecimiento de otros grupos paramilitares. ¿Qué pasó entonces con esta justicia transicional que no logró desmovilizar a todos los grupos paramilitares? Aunque para Colombia este acontecimiento de la desmovilización se ha visto en otras oportunidades en su historia, la ciudadanía y la dirigencia colombiana aún no se pone de acuerdo en la estructura e implementación de la justicia transicional. Pareciera que en esta supuesta segunda negociación en la que están tratando de ponerse de acuerdo los distintos sectores que inciden en que esa guerra pueda terminar, ese conflicto pueda terminar, se puede llegar a un acuerdo, pero no lo sabemos, no sabemos qué tan hondas sean las diferencias entre los sectores que están allí intentando dialogar o no. Recordemos que nosotros tenemos una impunidad de más del 98% en el país, que el no desarrollar este tipo de instrumentos tampoco es garantía de que se va a investigar, el que no se llegue a un acuerdo de paz con medidas excepcionales tampoco nos va a garantizar que la justicia ordinaria va a poder adelantarlo. Lo que hay son sanciones frente a Timochenko, frente a Iván Márquez, hay sanciones,
nunca cumplidas, están en el papel. Yo sí creo importante que exista un solo sistema de justicia transicional que abarque los distintos procedimientos que se encuentran hasta la fecha en curso, desarrollándose, y que también permita investigar a todos y cada uno de los que efectivamente participaron de manera directa o indirecta en el conflicto. ¿Qué pasa con la propuesta que hoy está en el marco de los acuerdos? Que si bien dice que sí, que va a ser para todos los que indirecta o directamente han hecho parte del conflicto, luego empieza a crear una serie de subclasificaciones que deja por fuera muchos actores y además genera unos elementos diferenciadores, por ejemplo, frente a los particulares que han apoyado o financiado a un actor armado. No solo se necesita que la guerrilla se desmovilice, se necesita que después se le pueda garantizar a esa guerrilla desmovilizada una seguridad que será muy difícil lograr si hay enemigos de esa paz sembrados por todas partes o que pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Sería incluso muy peligroso que por la sed un poquito beata de una paz idílica se firme un acuerdo y se imponga a la sociedad un acuerdo con el que un sector de la sociedad que un sector de la sociedad no comparte y que un sector de los poderes del país no comparte, porque ya hemos visto a lo largo de la historia muchos baños de sangre precisamente porque los distintos factores que están en tensión y que tienen peso y capacidad de violencia incluso, no han sido tenidos en cuenta o no se han desarticulado. Algunos dirigentes del No les interesa impedir que miembros de las FARC que se sometan a la Justicia Especial para la Paz puedan participar en política. ¿Es entonces esto una salida política al conflicto armado? Creo que frente al tema de participación en política hay mucha desinformación. El tema de las curules no son curules que se van simplemente a entregar, ellos tienen que participar de forma directa en los procesos electorales y ganarse en política. Lo que se está dando es como un reaseguro, una garantía en caso de no cumplir un mínimo de 5 curules en Cámara y 5 curules en el Senado. Yo creo que ahí hay mucha desinformación. Adicionalmente yo creo que hay un componente histórico, real, que tiene que ver con el asesinato de los miembros de la UP durante mucho tiempo, que ya participaban en política, igual el mismo Iván Márquez hacía parte del Congreso en un momento dado, han venido participando después de procesos de desmovilización o de acuerdos de paz en un momento dado, o sea que sí se ha dado en el pasado, sí es posible hacerlo, pero a mi juicio, a mi modo de ver, únicamente después de que hayan surtido un procedimiento de acogerse al proceso especial, de contribuir a la verdad, de reparar a las víctimas. En el mundo existen muchos ejemplos de desmovilización y dejación de armas. No solo los procesos de justicia transicional son importantes, sino también aquellos donde la ciudadanía es quien encarna los asuntos de la paz. La interacción entre la verdad y la justicia, siempre se ha dicho que la justicia transicional se trata de eso, poder resolver un problema de ponderación entre dos grandes derechos, la paz y poder también acceder a los temas de justicia, esa tensión que existe entre la justicia y la paz, y poder buscar mecanismos que sean reales, que sean expeditos, que reconozcan la gravedad y complejidad de los efectos que ha tenido, por ejemplo, el conflicto armado en Colombia, que no puede satisfacer de manera plena ambos derechos. En ese sentido, lo que buscan estos mecanismos de manera integral es que se pueda no desconocer uno de los dos derechos, no es que uno prime sobre el otro, es que puedan interactuar y se puedan garantizar en la mayor medida posible cada uno de esos derechos. Es como una herencia medieval que Colombia lleva a cuestas y en este momento nos vemos en el peor de los mundos. Se supone que tenemos una guerra de 50 años, cuando no de 70, ¿no? Y resulta que los guerrilleros quieren desmovilizarse, quieren dejar de hacer la guerra,
y aún así no encontramos la manera de que esa guerra desaparezca. A mí incluso por momentos me parece que una buena prueba de que es el viejo establecimiento colombiano el que ha sido la principal causante de esta guerra y de los conflictos que Colombia ha vivido en los últimos tiempos, es que llega el momento en que hasta los guerrilleros se quieren desmovilizar y no parece que el establecimiento esté dispuesto a ponerse de acuerdo para que la guerra termine. Ese acto legislativo y la interpretación que hizo la Corte en dos sentencias muy importantes, en el 2013 y en el 2014, dejó claro que estos mecanismos sí se pueden hacer. Entonces yo creo que la discusión hoy debe por lo menos tener como base los lineamientos constitucionales y lo que la Corte ya ha dicho que sí se puede. Sí se pueden establecer mecanismos excepcionales, sí se pueden establecer procedimientos y jurisdicciones especiales para desarrollarlo, sí se puede crear penas alternativas que en mi interpretación pueden ser simplemente restrictivas. Y en términos generales, ninguno de estos procedimientos, según la misma Corte ya definió, sustituyen, porque son de carácter excepcional, transitorio, en aras de la paz en el marco de la justicia transicional. Porque no es la gente humilde la que sale a tomar venganza de los... Es más, las víctimas son las que están casi siempre más dispuestas a perdonar, y las que más, en esta época, más se ha visto cómo las víctimas saben que la verdadera reivindicación, que la verdadera... restauración, digamos, por todo lo que han padecido, es un futuro confiable, ¿no? Que lo que nadie quiere es que las cosas se repitan, lo que nadie quiere es que la violencia se perpetúe, lo que nadie quiere es que siga habiendo víctimas mañana y pasado mañana. Las víctimas saben muy bien que a nuestros muertos no nos los devuelve un acuerdo, que los dolores nadie los va a venir a cicatrizar, que cada quien tiene que enfrentarse con su propia tragedia, pero que ya sí es un alivio muy grande saber que la paz terminó, que la guerra terminó, que la paz llegó, que llegó la reconciliación y que se va a poder vivir un futuro distinto de ese pasado. Los medios de comunicación han ayudado a construir la idea de un país polarizado. Los intereses privados y del establecimiento han tenido la prioridad cuando de informar se trata. Es por esto que los grandes medios también tienen responsabilidad en esta historia de guerra. Llamar a las calles el descontento que sienten los televidentes nacionales por el cubrimiento que tuvo el canal de su sistema informativo, no solo durante el proceso de paz, sino como su papel históricamente en los últimos 15 años de conflicto. Una sociedad que no le importa que tenemos miles y millones de campesinos sufriendo por una guerra que llevan 50 años viviendo y que no se merece. Creo que los medios de comunicación han hecho su aporte en eso, porque mantienen a las personas con su información y con sus programaciones un poco alienados y alejados de la realidad del país. A mí me parece que los medios privilegian la información en estos tiempos, ¿no? La información ha tendido a convertirse en una mercancía, ¿no? Quiero decir con eso que Borges tenía razón cuando decía que si yo estoy leyendo un periódico interesadísimo en las noticias y de repente veo que la fecha no es de hoy sino de ayer, ya no me interesa, ¿no? Porque lo que nos venden no es una sensibilidad verdaderamente abierta a los acontecimientos, sino el fetiche de la actualidad, ¿no? Si esto es actual, es interesante. Entonces las pantallas nos muestran grandes dramas planetarios y si están ocurriendo hoy nos conmueven. Mañana no nos interesará saber qué pasó con esa gente que estaba flotando en el mar a punto de naufragar, o qué pasó con esa guerra, o qué pasó con esos invasores en tal sitio, o con esos migrantes que iban tratando de cruzar la frontera. Nuevas mercancías sustituyen a las mercancías de ayer. Colombia se moviliza. La sociedad civil va a las calles a participar. Un sentimiento de esperanza existe en los ciudadanos. Se escuchan distintas opiniones que buscan la paz en el territorio colombiano.
la Plaza Terror, en Lyon, Francia, estaban marchando todos. Hoy estamos con la universidad y queremos que la paz llegue. Estamos luchando para hacer realidad la paz. Tenemos el legítimo derecho, después de tanto sufrimiento en Colombia, tantas víctimas, después de haber recorrido ese camino para llegar a un acuerdo entre la guerrilla. Manifestando, y lo está haciendo porque quieren la paz. Así él no haya ganado, la paz sigue viva en Colombia. Más Contravía.